Buen día estudiantes, vamos a trabajar en esta oportunidad la parte de fluidos, ¿sí? Densidad, peso específico, presión, manómetros y principio fundamental de la hidrostática. Como ya habrán revisado en la parte de la teoría, vamos a trabajar algunos ejercicios tipo que nos permitan explicar un poco más a fondo la teoría y algunas aplicaciones básicas de la hidrostática, ¿ok? La hidrostática estudia los fluidos en reposo. ¿Okay? Fluidos en reposo, donde vamos a poder aplicar posteriormente la primera ley de Newton, donde la sumatoria de las fuerzas es igual a cero, ¿verdad? Donde no hay movimiento de los fluidos. Y llamemos fluidos tanto a gases como líquidos, ¿no? Pero mayormente nos vamos a trabajar en la parte de los líquidos. Luego más adelante veremos lo que es la hidrodinámica, ¿no? Los fluidos en movimiento. Entonces, en la imagen que pueden ver se observan unos tanques, ¿verdad? Normalmente cuando se coloca un tanque en una vivienda, ¿en qué parte se coloca? En la parte superior, ¿cierto? Como pueden ver en la imagen. Claro que en la imagen también se ve un tanque en la parte inferior, ¿sí? en el piso, pero este tanque está funcionando más como pozo. Los tanques se colocan en la parte superior para un aumento de la presión del agua, ¿ok? Es decir, que la presión va a cambiar con la altura, ¿sí? Lo mismo ocurre cuando nosotros nos transportamos de un lugar a otro, una localidad a otra localidad, cuando tienen diferentes altitudes y la presión atmosférica cambia. Eso también vamos a hablar un poquito cuando veamos los ejercicios. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo se cambia la presión con la altura. Bien, veamos un primer ejercicio de aplicación. Dice así, la figura ilustra un tanque de aceite con un lado abierto a la atmósfera, ¿ok? Este lado que está por aquí, y otro sellado en el que hay aire sobre aceite, ¿no? Todo esto que está de color celeste es aceite y en este lado de aquí tenemos aire encerrado ahí. El aceite tiene una gravedad específica de 0.90. Calcule la presión manométrica en los puntos A, B, C, D, E y F, ¿no? Acá están indicados cada uno de los puntos y también me piden calcular la presión del aire en el lado derecho del tanque, ¿sí? La presión aquí. Muy bien. Entonces, vamos a seguir unos pasos que ustedes van a ir siguiendo para toda la resolución de los problemas, que es sacar los datos, ¿no? Bueno, yo he ido leyendo y es de preferencia que mientras van leyendo saquen los datos de una vez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La figura ilustra un tanque de aceite con un lado cubierto de la atmósfera y otro sellado en que hay aire sobre el aceite. El aceite me dice que tiene una gravedad específica de 0.90. Luego, me piden la presión manométrica en estos puntos, ¿no? También tengo que poner las incógnitas y también la presión del aire, ¿ok? Esos son todos los datos que tengo aquí y también los datos de las alturas o profundidades que tienen cada uno de los puntos, ¿bien? Entonces, luego que saco mis datos, voy a ver cuáles son las ecuaciones que me van a ayudar para resolver estos problemas, ¿sí? Como un dato adicional, debemos recordar o aprender que la densidad del agua en el Sistema Internacional de Unidades es 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿correcto? Entonces, ya que no nos dan la densidad del agua, vamos a encontrarla, perdón, del aceite, ya que no nos dan la densidad del aceite, vamos a encontrarla. Pero para eso tenemos la gravedad específica del aceite, ¿no? Que yo le he representado aquí por SG, que significa en inglés Specific Gravity, ¿no? Normalmente en los libros lo colocan así. Entonces, la gravedad específica también se le conoce como densidad relativa, ¿sí? Y es una relación entre la densidad de una sustancia dividido entre la densidad del agua. Si estoy dividiendo dos densidades, en este caso, ¿cuáles son las unidades de la gravedad específica? ¿Cuáles son sus unidades? No tiene unidades, ¿verdad? Porque estoy dividiendo densidad entre densidad, se eliminan las unidades y es adimensional. Muy bien, si de esta ecuación yo quiero despejar la densidad de la sustancia, tendría entonces que la densidad es igual al producto de la gravedad específica por la densidad del agua. Entonces,
para encontrar la densidad del aceite, multiplico su gravedad específica 0.90 por la densidad del agua, que es 1000, y la densidad del aceite me da un valor de 900 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Recuerda que tenemos que expresarlo en el Sistema Internacional de Unidades. Bien. Ahora ya tenemos la densidad del aceite, que salió 900 kilogramos por metro cúbico. Vamos a seguir. Muy bien. Tienen que recordar la definición de presión, ¿sí? Que se ha visto en la teoría. La presión absoluta, ¿sí? O presión total será igual a la presión atmosférica, o también llamada algunas veces barométrica. Recuerden que el barómetro permite medir la presión atmosférica más densidad gravedad por altura, ¿sí? El producto de la densidad gravedad por la altura, donde este producto se conoce como presión hidrostática o presión manométrica. Entonces la presión absoluta o total será la suma de la atmosférica más la manométrica. Bien, pero en el problema nos piden encontrar la presión manométrica de los puntos correspondientes y también del aire. Entonces, cuando calculamos la presión manométrica, solamente tomamos este valor de aquí, multiplicando la densidad por la gravedad y por la profundidad en este caso, ¿sí? Para no confundirlo, le vamos a llamar profundidad porque es la profundidad a la cual se encuentra sumergido, en este caso, el punto que nos están dando, ¿no? Como si tuviéramos un objeto. Entonces, podemos trabajar para el punto A que se encuentra aquí en la superficie, ¿no? Entonces, presión manométrica sería densidad gravedad por la profundidad. La densidad sería en este caso del aceite. La gravedad, vamos a tomar el valor estándar de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y veremos a qué profundidad se encuentra el punto A. Como el punto A está justamente sobre la superficie, su profundidad será igual a 0 metros. Por lo tanto, si esto vale 0, multiplicado por la densidad y la gravedad, la presión en el punto A, presión manométrica, será igual a 0, igual a 0 pascales. ¿Ok? Igual a 0 pascales. Bien. Entonces, así vamos a continuar para cada uno de los puntos, dependiendo de la profundidad que se encuentran, porque la densidad del aceite ya lo conocemos, es una constante que la hemos calculado, y la gravedad también sabemos que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, antes de pasar al punto B, quiero que observen que el punto A se encuentra a una misma altura que el punto B. ¿Ok? El punto A se encuentra a una misma altura que el punto B, a un mismo nivel, como podemos ver aquí. Entonces, podríamos aplicar lo que se conoce como paradoja hidrostática. Para que se cumpla la paradoja hidrostática, tenemos que cumplir 3 criterios. Y si esos 3 criterios se cumplen, entonces la presión en un punto, en este caso en el punto A, será igual a la presión en el punto E. Lo primero es que los dos se encuentren a un mismo nivel, y eso se cumple. Lo segundo, que los dos estén inmersos en el mismo líquido. En este caso E está inmerso en aceite y A está inmerso en aceite. Claro, está justo en la interfaz del aceite, ¿no? Pero inmerso en aceite aún así. Así que están en el mismo líquido, tienen el mismo nivel. Y lo último es que se encuentren uno con el otro. Haya un camino que me permita ir de A hacia E por el mismo líquido. Y eso también se cumple. Entonces podemos decir que la presión en A es igual a la presión en E. Entonces en E también tenemos 0 pascales. Muy bien. Va a ser muy importante que recordemos los criterios para que las presiones sean iguales en la paradoja hidrostática, porque lo vamos a usar más adelante en los demás ejercicios, sobre todo cuando hagamos ejercicios sobre manómetros. ¿Sí? Sobre todo cuando hagamos ejercicios sobre manómetros. Bien. Entonces ahora vamos a calcular la presión en B. Como podrán ver ustedes aquí, se encuentra al mismo nivel que en D, ¿sí? Y la profundidad será de 3 metros. Por lo tanto tenemos densidad del aceite 900 por la gravedad 9.81 por la profundidad que está a 3 metros.
y esa presión será tanto igual en B como igual en D. Finalmente nos queda C, ¿sí? El punto C se encuentra a una profundidad de 3 más 3, 6 metros. ¿Sí? Bueno, aquí nos daba 26.487 pascales. Recuerden que en el Sistema Internacional de Unidades la presión se mide en pascales. Y para el caso de C tenemos 900 por 9.81 por 6, ¿no? Y eso nos da un valor de 52.974 pascales para la presión manométrica en C. Ok, entonces ya tenemos la presión manométrica en A, presión manométrica en B, en C, en D y en E. ¿Listo? Nos faltaría encontrar cuánto es la presión manométrica, en este caso en F. ¿Sí? Y también nos han pedido la presión manométrica del aire que está encerrado por aquí. Listo. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la presión manométrica en F? Seguramente que cuando encontramos la presión manométrica en E, habrás llegado a pensar que cómo es posible que si hay líquido aquí, la presión manométrica en E sea igual a 0. ¿Okay? Justamente, o ahora que encontremos F, nos vamos a dar cuenta de ese detalle. Resulta entonces que la presión manométrica en F será justamente igual a la presión del aire que está encima de él, ¿sí? Porque el punto F está soportando la presión de todo el aire que está por encima de él. ¿Okay? Está soportando la presión de todo el aire que está por encima de él. Entonces la presión en F será igual a la presión del aire. Bien, pero también, si tomamos el punto E estaría soportando también la presión de esta porción del aceite que está aquí más la presión del aire. Es decir, la presión en el punto E sería igual a la presión manométrica de esta porción que está aquí, que la podemos encontrar con la fórmula de presión manométrica, densidad, gravedad, profundidad, más la presión de F que está aquí, o del aire, como te dije, porque son iguales al fin y al cabo. Entonces, si sabemos que la presión de E es igual a 0, reemplazamos 0 aquí y reemplazamos densidad del aceite 900, gravedad 9.81, profundidad 1.5, porque este pedacito de aquí justo tiene una profundidad de 1.5, más la presión F, ¿no? Que ya habíamos visto que era igual a la presión del aire. Entonces, la presión F, ¿cuánto me da? Pues la presión F me da menos 13.243.5 pascales. ¿Okay? Y como es igual a la presión del aire también será menos 13.243.5 pascales. ¿Okay? La presión F será igual a la presión del aire. Entonces, ¿pueden existir presiones negativas? Claro que sí. También pueden existir presiones negativas. Bien. Entonces, con eso hemos terminado ese primer ejercicio. ¿Listo? La presión F sería igual a la presión del aire. Recuerden que aquí solamente me están pidiendo presiones manométricas. Si me hubieran pedido la presión absoluta total, tendría que haber tomado en cuenta la presión atmosférica, ¿sí? En este caso, en la parte del tanque que está abierto, ¿no? Porque hay un efecto de la presión atmosférica. Y como ya habían visto en la teoría, la presión atmosférica es el peso de las partículas del aire, ¿sí? Pero solamente nos pedían manométrica. Así que tenemos que la presión F y la presión del aire nos da un valor negativo, que sí puede ser posible. Continuamos. Ejemplo de aplicación número 2. La figura muestra un tanque cerrado que contiene gasolina, ¿sí? Flotando sobre agua. ¿Okay? Calcule la presión manométrica del aire por arriba de la gasolina. Por aquí tenemos mercurio, luego agua, gasolina y aire, ¿no? Me dan algunas alturas por ahí, me dan la gravedad específica del mercurio. Recuerden que ese que es en inglés, las siglas Specific Gravity, gravedad específica o densidad relativa. Y también me dicen que el tubo es abierto, ¿no? En esta parte de aquí. Muy bien, entonces
vamos a trabajar nuevamente tomando los datos, ¿sí? Que es lo que siempre hemos estado haciendo. Bueno, los datos son los que están en la figura, ¿no? Gravedad específica de la gasolina, 0.68, está por aquí. También tenemos la gravedad específica del mercurio, 13.54. Y, como siempre, tenemos que poner cuál es la incógnita, ¿no? Porque si no, no sabemos qué es lo que vamos a buscar. La incógnita es la presión del aire. Bien, densidad del agua nuevamente es un dato imprescindible que nosotros ya debemos saber. 1000 kilogramos por metro cúbico en el Sistema Internacional de Unidades. Ok, ¿qué ecuaciones vamos a trabajar aquí ahora? Si me están pidiendo la presión del aire, ¿no? Y ojo que me están pidiendo nuevamente presión manométrica. Presión manométrica. Volvemos al principio fundamental de la hidrostática. La presión absoluta o total será igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, que se encuentra multiplicando la densidad, gravedad y profundidad. Bien, pero nuevamente, como me piden presión manométrica, simplemente será este producto. Ahora, este producto de densidad por gravedad, que lo he puesto de color celeste, también se conoce como peso específico y está representado por la letra griega gamma, ¿sí? Así que también podemos calcular la presión manométrica multiplicando el peso específico por la profundidad, ¿sí? También se puede calcular de esa forma. Entonces tendríamos que gamma es el peso específico y también lo podemos encontrar así. La densidad relativa o gravedad específica, ¿ok? Sabemos que es una relación entre la densidad del fluido y la densidad del agua, pero también lo podemos encontrar dividiendo el peso específico entre el peso específico del agua. De igual manera vamos a encontrar la gravedad específica. Así que por lo tanto, si por ejemplo yo quiero calcular el peso específico de cualquier sustancia, será igual a la gravedad específica multiplicado por el peso específico del agua, ¿no? Y ahora ustedes se preguntarán, ¿cuánto vale el peso específico del agua? Tengo que ir a mi definición de peso específico, ¿cierto? ¿A qué es igual el peso específico? El peso específico es igual al producto de la densidad por la gravedad, ¿ok? Densidad por gravedad, ¿bien? Así que si la densidad vale 1000 para el agua y la gravedad 9.81, multiplico y tengo que el peso específico sería 9810, ¿ok? 9810 newton por metro cúbico, ¿ok? Muy bien. Entonces, vamos a continuar por aquí. Bien, esta es la presión manométrica ahora en función del peso específico. ¿Sí? La presión manométrica en función del peso específico. Y cómo calcular el peso específico multiplicando gravedad específica por peso específico del agua. Bien, por acá ya hemos calculado el peso específico del agua, 9810 newton por metro cúbico, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado. Y que es un valor que lo tienes que tomar en cuenta también. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a empezar de uno de los puntos donde está el fluido, donde empieza hasta donde acaba, ¿sí? En este caso, aquí lo he puesto como un puntito de color negro para que empecemos aquí en el tubo abierto, y terminemos por esta parte del aire, ¿no? Podríamos haber empezado al revés también. Desde el aire avanzamos cada uno de los líquidos hasta la parte del tubo, ¿sí? Bueno, entonces, si empezamos aquí, tenemos que ubicar todos los puntos, ¿sí?, de interfaces por donde están pasando algunos líquidos. Bien, lo vamos a hacer de la siguiente forma, entonces. Por ejemplo, ¿no? De aquí hasta acá tenemos que hay un punto A también. Y aquí un punto B. ¿Por qué he puesto estos puntos A y punto B? ¿No? ¿Por qué les he dado una letra para poder representarlos? Porque resulta que estos dos puntos cumplen
también con la paradoja hidrostática. Habíamos dicho que tenían que haber tres condiciones para que se cumpla la paradoja hidrostática y esos puntos tengan igual presiones, ¿no? Vamos a ver entonces si se cumplen esas tres condiciones. Si se cumplen, la presión en A será igual a la presión en B. Primero, los puntos tienen que estar a un mismo nivel y como podemos observar, eso es correcto, ¿no? Están a un mismo nivel. Segundo, los puntos tienen que estar inmersos en un mismo líquido. El punto A está inmerso en el líquido de mercurio y el punto B también está inmerso en el líquido de mercurio. Claro, podríamos decir que está justo en la interfaz entre mercurio y agua, pero pertenece también al mercurio, así que se considera que está dentro del mercurio. Punto 2 también cumple. Finalmente, el punto 3 dice que tiene que haber un camino que vaya desde un punto hacia el otro, pero sin cambiar de líquido. Y vemos que el camino es efectivamente este. Este sería el camino. Entonces, no hay problema por ahí. Cumplen las tres condiciones y las presiones son iguales. Muy bien. Pues si podemos continuar ahora, también tendríamos otro punto de interfaz aquí. Es decir, que vamos a ir avanzando de esta forma, empezando del tubo abierto, ¿sí? Llegaremos aquí y luego hasta por aquí para calcular la presión en el aire. Entonces, empiezo el recorrido de punto a punto y vamos a ir sumando o restando las presiones, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué manera se suman o se restan las presiones ahí. Muy bien. Primero, ¿cuánto será la presión manométrica en este primer punto de color negro que está en el tubo abierto? ¿Cuánto creen ustedes que será la presión manométrica? Ahí el líquido justo está en la superficie, ¿no? ¿Cuánto es su profundidad? Ya que la presión manométrica es densidad, gravedad por altura, necesito saber cuánto es la profundidad para multiplicarlo. La profundidad es 0 de ese líquido. Por lo tanto, su presión manométrica será 0 pascales. ¿Ok? Será de 0 pascales. Entonces empezamos con 0 por ahí. Del punto negro hacia el punto A, entonces vamos a ver que la presión va a ir aumentando porque mientras más me sumerjo hay más presión. Y para calcular la presión manométrica multiplicaremos la densidad, la gravedad y la altura, ¿cierto? Densidad, gravedad y altura. Pero ya que tenemos esta fórmula de presión manométrica también, que es el peso específico por la profundidad H, podemos utilizar este de aquí, ¿sí? Mezclándola con esta otra de acá. Es decir, en este caso tendríamos lo siguiente. Vamos a sumar el peso específico del mercurio multiplicado por la profundidad que se encuentra hacia el punto A, que sería 457 milímetros. Pero eso hay que pasarlo a metros, ¿sí? Dividiendo entre 1000, ya que el prefijo mili es 10 a la menos 3 y sería 0.457. Muy bien, para pasar del punto A hacia el punto B, entonces no tendríamos ningún problema porque los dos puntos se encuentran a la misma presión. Así que en ese caso simplemente pasaría del punto A al punto B y ya no sumaría ni restaría nada en la ecuación. ¿Listo? Ahora automáticamente estoy en el punto B y tengo que pasar hasta el punto A, donde en todo este espacio tengo agua. ¿Bien? Y tendré que ver si sumo o resto la presión manométrica del agua que se encuentra aquí. Como estoy subiendo, ¿sí? ¿Qué ocurre con la presión ahora? Disminuye. Si la presión disminuye, aquí tendré entonces con signo negativo. ¿Sí? Tendré con signo negativo. ¿Y cómo calculo la presión manométrica? Peso específico del líquido por la profundidad. En este caso, el líquido es agua, peso específico del agua y multiplicado por la profundidad. Desde aquí hasta acá es agua, ¿sí? Aquí tengo 381 milímetros y acá tengo un metro. Si paso esto a metros sería 0.381 metros más un metro, 1.381 metros.
Muy bien. Y entonces, ahora estoy en este punto de color azul. Voy a seguir subiendo hasta llegar al aire. Para pasar de aquí hasta acá, veo que tengo gasolina inmersa aquí. ¿Listo? Y tengo 0.50 metros de profundidad de aquí, o de altura, ¿sí? Entonces, estoy subiendo nuevamente, la presión disminuye, por lo tanto aquí será nuevamente negativo. Utilizando esta fórmula, peso específico de la gasolina multiplicado en este caso por la altura o profundidad de gasolina que hay aquí, que es 0.5. Y finalmente he llegado a este punto donde ya voy a encontrar la presión del aire. Cuando llego ahí, en el último escalón, por decirlo así, donde está la presión, entonces, perdón, donde está la presión del aire, entonces simplemente lo igualo a presión del aire. ¿Okay? Simplemente lo igualo a presión del aire y así ya tengo mi ecuación terminada. Se dan cuenta que cuando voy hacia abajo de un punto a otro, la presión aumenta, por eso tengo un valor positivo. Y cuando subo de un punto hacia otro, la presión disminuye. Por eso coloco un signo menos. ¿Okay? Por eso coloco un signo menos. Listo. Entonces, por aquí teníamos la fórmula que el peso específico es igual a la gravedad específica multiplicado por la gravedad específica del agua. Esta fórmula la vamos a usar para reemplazar en el caso del mercurio y de la gasolina. Bien, bueno, el 0 desaparece ya. Me quedaría entonces que este producto será el peso específico del mercurio será igual a la gravedad específica del mercurio, que es 13.54, multiplicado por el peso específico del agua y por la altura h que ya habíamos puesto aquí. El agua lo dejo igual. Y para el caso de la gasolina tengo la gravedad específica de la gasolina, que es 0.68, multiplicado por el peso específico del agua y por la altura que había puesto de 0.5, igual a la presión manométrica del aire. Bien, veo que en estos tres términos tengo que el peso específico del agua es común, así que lo puedo sacar afuera, de esta forma, ¿no? El peso específico del agua es 9.810 y dentro me queda lo demás. Ahora voy a resolver para encontrar que finalmente la presión del aire sería 43.819.11 pascales. ¿Okay? 43.819.11 pascales. Muy bien, entonces este es el recorrido que vamos a tener para resolver los problemas en hidrostática y también en manómetros, ¿okay? En algunos manómetros. Vamos a tomar en cuenta que cuando vamos de un punto a otro bajando, la presión aumenta y es más. Y cuando vamos de un punto a otro subiendo, la presión disminuye y tomamos menos, ¿no? Cuando llegamos a la última presión, simplemente la igualamos para saber cuál sería el resultado. Bueno, nos vamos a quedar ahí. Nos vemos en el siguiente video.